Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, dice la escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid, diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a mirar esa primera línea: Padre nuestro que estás en los cielos. Quiero hablar durante los siguientes minutos bajo el tema Padre nuestro. Toda mi vida, cuando he necesitado algo, he corrido a mis papás, he corrido a mis padres. Cuando he necesitado un consejo, ellos están ahí. He necesitado educación, me han apoyado. Ropa, hobbies como un día un PlayStation, bien, ahí estaban mis papás. Una bicicleta, mi primera bicicleta, la segunda, una roja. La primera me la compraron muy pequeño, no recuerdo haberla pedido. Consejos de mi papá para predicar. Papá, ¿cómo lo hice? Bien, podríamos. Bien, lo que he necesitado, he corrido donde mis padres y ellos me han ayudado. Aún en las temporadas de crisis, mi papá siempre me ha ayudado. Recuerdo que me equivoqué en la carrera que iba a estudiar. Cuando salí del colegio, dije: lo mío es la ingeniería electrónica. Sueño haciendo robots. Bien, ese chiste me duró un año. Habían pagado 2 semestres. Y fui donde mi papá y le conté, y esperaba un sermón de él. ¿Por qué? Mira, hemos hecho una inversión. Bueno, pero recuerdo las palabras de mi papá y me dijo: ok, hijo, lo importante es que estudies algo que a ti te apasione y te guste. ¿Qué te gustaría estudiar? Bien, y me siguió apoyando. Recuerdo cuando le rayé el carro a mi papá, un carro blanco, y iba por una cuadra y había un carro de Coca-Cola, un camión de Coca-Cola de distribución, y ellos en la parte de atrás tienen el guardabarro súper, ¿cómo podríamos decirle? Tosco ese guardabarro, ¿sí? No es de pasta, no, de hierro. Y el carro, ¡prac!, se quedó prensado en la esquinita. Había como un cachito ahí, cachito de oscuridad. Y pasé muy cerca. Claro, estaba aprendiendo a manejar y no sé por qué le dicen a uno buñuelo, pero cierto. y pasé y yo sentí y en vez de reversear y volverla a coger mejor, seguí hacia adelante. Toda la puerta trasera se dañó. Creo que llegó hasta la tapa de la gasolina. Y ahora sí el lío para irle a avisar a mi papá. Llegué a donde vivíamos y le conté primero a mi mamá. Mamá, si vieras. Ay, hijo, hay que contarle al papá. Bien, le contamos. Y claro, se incomodó. Poco me dijo: ay, bien, se incomodó. Pero increíblemente no me sermoneó. Y al otro día nos invitó a almorzar. Y recuerdo que, claro, durante unos días no me volvió a prestar el carro. Y en los tiempos de crisis he contado con mis papás. De hecho, cuando no les obedecí, mis papás siempre me han ayudado. Una vez llegó una persona a la iglesia y yo me enamoré.
Dice uno que se enamoró. Entonces fui y le conté a mis papás, mire que tal muchacha. Y mis papás me dijeron, no te conviene, hijo. Y me dieron unas razones. Yo dije, no, ella es la que siempre soñé, la que había soñado desde antes de la fundación del mundo. Ella es, se han alineado los planetas, la han traído de acá. Ella es. Mis padres me siguieron dando lo que uno llama hoy, o algunos llaman la mesada, ¿no? Bien, la ayuda pues mensual mientras que uno estudia. Cuando uno acaba de estudiar se le acaba, muchachos, aprovechen. Y claro, yo de esa mesada sacaba algo para salir, a veces cada 8 días, a tomarme un café con aquella persona en común. Me nocionaba y claro, mis papás se daban cuenta porque uno se arregla más de la cuenta. Y ellos empezaron a orar y a orar. Ellos consideraban que no era una persona para mí. Pero bueno, dejaron la situación, empezaron a orar. Y cuando al tiempo terminé despechado, con una ruptura que me costó 90 días con Tercer Cielo para recuperarme. Sí, los que no saben Tercer Cielo, busquen ahí en YouTube Tercer Cielo. Todas las canciones son de amor, pero son cristianos, entonces bien. Pero 3 meses escuchando Tercer Cielo, bien, para recuperarnos ahí de el desamor. Y recuerdo a mis papás no sermonearme durante esos 90 días, sino acompañarme. Estamos contigo, hijo. Estamos orando, Dios te va a ayudar. Papá, pero es que ella. Sí, pero Dios tiene otra persona para ti, tranquilo. No. Bien. ¿Alguien está pasando así algo hoy? Necesitas un papá. Bien, pide consejería y ahí vamos a ver cómo hacemos la labor de padre. Muchos de ustedes tal vez no tuvieron un papá así, ¿saben? Tal vez muchos de nosotros no tuvieron un papá así. Tuve la fortuna yo de tenerlo. Pero Dios es un papá así y mucho mejor. Y lo increíble es que Él es tu Padre celestial. Y he comprendido que hay cosas donde mi papá terrenal no me puede ayudar. Hay cosas que Él no puede hacer. Por más que quiera ayudarme, Él no puede. Hay partes en mis emociones que Él no puede. Hay cosas en mi propósito que Él no puede. Hay situaciones espirituales en las cuales Él no quisiera, pero no puede ayudarme. Pero Dios, que es nuestro Padre celestial, Él sí puede hacerlo. En el pasaje inicial miramos que los discípulos se inquietan por la oración y le piden: Jesús, enséñanos a orar. El Señor contesta su petición. Dice: claro, les voy a enseñar a orar. Orar es hablar con Dios, orar es conversar con Dios. Les voy a enseñar a conversar con Dios. Y lo primero que es fundamental para ustedes, discípulos, es recordar que Dios es nuestro Padre. Y dice Pedro: sí, pero Él es Rey. Sí. Dice Marcos: sí, pero Él es omnipotente, el Todopoderoso. Sí. Dice otro: sí, pero Él es justicia. Sí. Dice Judas: pero Él es el proveedor. Dice Jesús: sí. Pero Dios es mi protector. Sí. Pero lo primero que deben recordar en su oración es que antes de todo lo que Dios es, primero es Padre. Primero es papá. Por eso sus oraciones deben iniciar recordando la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre. En ocasiones, saben que nos cuesta ver a Dios como Padre, y más como un buen Padre.
Tal vez por dos razones. La primera es porque asociamos nuestro Padre Celestial con nuestro Padre biológico. Y si nuestro Padre biológico no fue un buen padre, nos cuesta pensar que Dios sea un buen padre. Y Dios te va a ir ayudando a poder concebirlo como ese buen padre que es. Cuando mi papá llegó a los caminos del Señor, llegó a los 17 años de edad y él creció sin su papá biológico. Cuando nació no lo reconoció. A los 7 años que murió su mamá, tampoco se hizo cargo de él. A los 12 años que murió su abuela, tampoco se hizo cargo de él. Y a los 17 años, mi abuelo ya había conocido de Dios. Y en la misma iglesia, mi papá se arrepintió y se encontraron. Y a mi papá, me imagino, no le fue fácil conservar a Dios como padre inicialmente, porque no tuvo un buen padre biológico en su adolescencia, en su niñez. Sin embargo, él empezó a intimar con Dios, empezó a buscar a Dios con todo su corazón, empezó a conocer la paternidad divina. Y mi padre prácticamente con su ejemplo lo que nos ha querido decir a sus hijos es: voy a darles todo el amor que yo no recibí. Porque aunque no hayamos tenido buenos padres biológicos, Dios sigue siendo un buen padre. Pero a veces nos cuesta creer que Dios es buen padre por esta experiencia que hayamos tenido. Pero lo segundo es por las desgracias del mundo. Se dice: Dios no es tan bueno por las guerras, Dios no es tan bueno por la muerte, Dios no es tan bueno por el sufrimiento que hay en el mundo. Pero sin embargo la Biblia dice que todo el caos es por causa del pecado. Dice la escritura en Mateo capítulo 15 versículo 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Es por causa del pecado del hombre, de vivir separado de Dios, la maldad. Y hay una frase de Rice Brooks en su libro Dios no está muerto, que dice: la existencia del mal no es la evidencia de la ausencia del Dios en el universo, sino la evidencia de su ausencia en nuestra vida. Y un día vamos a entender muchas cosas de por qué sucedieron muchas cosas, pero lo que yo puedo notar hoy es que lo malo que sucede en el mundo o lo malo que sucede en nuestra vida, Dios lo redirecciona para podernos acercar a Él, para que podamos acercarnos al bien, a Dios. Jesús enseña entonces que toda conversación con Dios es importante iniciarla reconociendo que Él es nuestro Padre y que es un buen Padre. ¿Por qué? Porque en toda situación te puedes acercar a un buen Padre. En toda situación. Cuando te sientes débil, te puedes acercar. Cuando te sientes fuerte, te puedes acercar. Pero es que, pastor, venía madrugando, orando todos los días, muy fuerte, pero llevo algunos días en los cuales me he sentido débil en la oración. ¿Será que me puedo acercar otra? Sí, te puedes acercar. Pastor, venía comportándome, vea, 1A para con Dios, contento, he superado algunas cosas, las malas amistades, y llevaba 30 días bien, con mis vestiduras no blancas, blancos. Pero me ensucié ayer, pastor, ayer me ensucié. Acepté una invitación que no debía aceptar. ¿Será que puedo hoy acercarme a el Padre Celestial? Sí, te puedes acercar.
Te puedes acercar cuando eres obediente, pero también cuando eres desobediente. Lo que más desea la oscuridad es que te alejes. Es que te alejes. Es que la culpa te lleve a alejarte. Eso es lo que más desea. Pero no hay nada que te pueda alejar de tu buen Padre Celestial. Nada. Porque en toda situación te puedes acercar a un buen Padre. Levantan sus manos al cielo un momento, cierran sus ojos y dile: Señor, gracias porque me permites acercarte a ti en toda situación. En el nombre de Jesús. Amén. Démosles aplauso a ese buen Padre. ¿Qué desea el Padre? ¿Qué desea Dios? Y en el tema de la oración, ¿qué desea? Y quiero nombrar aquí tres cosas importantes. Lo primero es que no hay palabras correctas, sino corazones correctos. Dice la escritura: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A veces nosotros creemos que el tema es utilizar palabras sofisticadas y bien preparadas. ¿Cómo fue que oró el pastor? ¿Qué palabras fue que utilizó? Si yo utilizo las mismas palabras, Dios me escucha. No, no son las palabras. Es el corazón. Es tu corazón de fe. Yo he descubierto que las oraciones que se expresan con cotidianeidad se vuelven en grandes momentos con Dios. Esas oraciones donde uno le dice: Señor, tú eres bueno, y eres bueno porque hoy comí una papita con carne en bistec y una ensaladita, habichuelas. Señor, gracias. Tú eres bueno. Y al otro día: Señor, tú eres bueno porque hoy pude comer un arrocito con un periquito y unas tajaditas. Porque es la cotidianidad. No puedes decirle: Señor, gracias porque comí un arroz y dice: no, y solo comiste ayer. ¿Por qué me estás diciendo? Cierto, las oraciones cotidianas, lo que estás viviendo. Señor, hoy sé que tu misericordia es muy grande, porque a pesar de que hice esto, aquello, todavía estoy con vida. Eso es porque me quieres ver bien, me has protegido. Y empezamos a hablar de las cosas cotidianas. Yo recuerdo un día que fui al zoológico de Cali hace un tiempo con la familia, y yo todavía recuerdo esa oración que hice. Y fuimos al zoológico, entonces uno empieza a ver, ¿cierto?, el recorrido, los animales. Cuando vi un mono con la cola roja, ¿sí lo han visto, cierto? Con la cola roja. Y a mí me impactó. Yo los había visto ya como en otros escenarios, imágenes, pero ese día me impactó. Yo me quedé analizándolo y dije: bien. Luego en mi oración personal, creo que fue la misma noche, o no sé si al otro día en la madrugada, pero me puse a hablar con Dios. Y una de las cosas que decía: Señor, porque uno inicia alabando a Dios, ¿cierto? Y le decía: Señor, tú eres muy innovador y creativo. Padre, ¿cómo vas a hacer esos monos con esa cola roja? O sea, me pareció gracioso. Sé que tienes buen sentido del humor, Dios. Por eso, la verdad, es difícil que a mí me encuentren como... Claro, a veces hay situaciones y uno está un poquito más cabizbajo, ¿cierto?, por ciertas cosas, pero la verdad, normalmente estoy sonriendo. Hasta para enviar una nota de voz: hola, ¿cómo estás? No, mi esposa dice: pero ¿por qué haces
envíala normal. Yo le digo, no, pues no me sale normal. Dice la Biblia que Jesús nos va a llenar de su alegría en plenitud. Y yo le dije, Señor, ¿usted cómo va a hacer ese mono así? No, y me toteé de la risa ahí en la oración, pero era algo que no podía parar. Y yo sentía que él también se reía y decía, no, cosas que suceden a veces en la creación. Porque no se trata de entrar a veces. Si ustedes miran los Salmos, que es el libro que registra oraciones en la Biblia, ¿cierto? Varios libros registran oraciones, pero el Salmo está repleto de oraciones. Y si miran, hay gente honesta escribiendo. Gente diciendo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, las estrellas y todo lo que tú formaste. Es porque alguien se puso esa noche a decir, ve los cielos, ve las estrellas, ve. Cosa que vivió ese día, y esa fue su oración. Vemos diciendo, Señor, me estoy sintiendo perseguido. Hay gente que desea mi mal. Y empiezan a describir las personas que les están persiguiendo, porque era algo que estaban viviendo en ese momento. Entonces miramos oraciones que son construidas a partir de la cotidianeidad. Y cuando se hacen con un corazón correcto, con un corazón que desea buscar a Dios, Dios escucha, porque Dios no nos escucha por palabras sofisticadas, sino porque somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Santiago hoy se expresa mejor, pero yo lo escuchaba desde que venía cuando era pequeño y me balbuceaba y yo no entendía. Y mi esposa, ¿cómo no vas a entender? Te está pidiendo. Las madres tienen más intuición. Pero no son las palabras balbuceando, o ahora que se expresa mejor Santiago y ya más claro, siempre lo escuchaba. Porque es hijo. Amén. Porque es hijo. Dios nos escucha no por la palabrería, sino porque somos ¿qué? Hijos. Pero lo segundo que desea el Padre que podamos entender es que primero tu necesidad, luego tu petición. Dice la escritura que unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Mateo 9:2. Las personas, los amigos de este paralítico, llevaron a Jesús creyendo que la mayor necesidad de este hombre y la mayor tristeza que sentía este hombre era por ser paralítico. Pero cuando Jesús lo mira, dice, tus pecados te son perdonados. Los amigos dicen, lo traímos fue para que lo levantara. ¿Cómo así que tus pecados te son perdonados? Jesús dice que el mayor problema de la tristeza de este hombre no es que no pueda caminar. La mayor tristeza de este hombre es la culpa. Porque muchas veces Jesús no nos da primero lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Santiago nos pide un celular hoy. Un celular, papá, un celular. Y no lo necesita. Él necesita es fútbol, música y educación. Y venir a la iglesia. Y eso es lo que le damos. Y algunas cosas a veces están alineadas, lo que pedimos con lo que necesitamos. Perfecto. Pero Dios siempre va a resolver primero tu necesidad. Y no dejamos de ser buenos padres cuando no damos lo que nos piden. Porque un buen padre se garantiza que sus hijos puedan tener lo que necesitan. Pero lo tercero que nuestro buen Padre Celestial desea en el momento de orar es que Él desea verte a solas y con tus hermanos. Él desea verte a solas y con tus hermanos. Dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Busca lugares solitarios donde puedas hablar con Dios. Puede ser tu habitación, pero no puede estar ahí tu esposa, ni tus hijos, ni el perro. Solo tú y Dios. Puede ser la cocina,
puede ser la sala, puede ser una oficina, puede ser el baño, puede ser el closet, puede ser el parque cercano a tu casa, pero que estés solo. Busca un lugar solitario, porque tu Padre desea hablar a solas contigo. Pero lo segundo es que Él desea que también verte con tus hermanos orando. Dice la Biblia: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 1:14. Jesús desea verte orar también con tus hermanos. Aquí la Biblia dice que las personas, los hijos de Dios, se reunían también a orar. Y quiero animarles para que tenemos nuestro programa de oración de iglesia los martes y jueves a las 5 de la mañana. Les invito a que podamos orar también como iglesia, que podamos dedicar una hora solo a orar y a cantar a Dios. Puedes iniciar conectándote por Zoom y luego puedes animarte a acompañarnos acá al Cubo presencialmente. Yo recuerdo que esto lo hemos priorizado en nuestra vida. Y muchos dicen: pastor, es que usted tiene carro, yo tengo moto. Y yo, bueno, yo no siempre he tenido carro. Cuando teníamos moto también íbamos a orar a la iglesia temprano en la madrugada. Hemos priorizado también orar con nuestros hermanos. Creemos que en la unidad Dios también, y es un deseo de Dios. Y recuerdo que íbamos a orar, y los fríos en Popayán no son solo ahora. Siempre ha sido frío Popayán, aunque ahorita está haciendo calor, gloria a Dios. Qué bueno orar como iglesia. Es un deseo de tu Padre cuando sus hijos se reúnen a orar. Hoy te animo a recordar que siempre puedes conversar con Dios, porque Él es tu Padre. Te animo a eso. Siempre puedes conversar con Dios. Siempre. Y hay algo importante, y Él recuerda que toda relación sin conversación se muere. Yo animo a las parejas, cuando tengo la oportunidad de aconsejarles o hablar, saquen un espacio cada semana y hablen, salgan, conversen, porque toda relación sin conversación se muere. Y la persona que no habla con Dios, habla de Dios y pronto dejará a Dios. La persona que no habla con Dios, habla de Dios y pronto dejará a Dios. Esto lo dijo un pastor y me pareció interesante, porque a veces no hablamos con Dios, pero sí hablamos de Dios. Subimos estados, y está bien en subir estados. Hablamos a otro, ¿cierto?, de lo que Dios hizo. Y Dios dice: sí, está bien que hables de mí, pero no hablamos esta mañana. Y resulta que aquel que estaba animoso compartiendo de Dios, luego no regresó. No regresó al grupo, no regresó a la iglesia. Pero es por la vida de oración, porque no se priorizó el hablar con Dios. Prioriza hablar con Dios. A mí me decían cuando inicié la vida cristiana: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. No sé si querían animarme o sembrarme miedo, pero la conclusión era: hay que orar. Hay que orar. Pongámonos en pie esta mañana. Padre, y te damos gracias. Hoy tu mensaje, Señor, es: conversen conmigo, hablen conmigo.
en toda situación puedes acercarte a mí. Porque lo primero que debes recordar cuando vas a conversar conmigo es que yo soy tu papá, que yo soy tu padre, y que te escucho no por tu palabrería, que te escucho no por toda la Biblia que sepas, aunque vamos a seguir aprendiendo Biblia cada vez que venimos a este lugar, cada vez que la abrimos, Señor, seguimos aprendiendo Biblia, pero no tenemos que leérnosla toda para que nos escuches. No es la palabrería, no es, Señor, a veces lo sofisticado que seamos, es el querer pasar tiempo con papá, es el querer balbucear, es el decirle: Dios, te necesito, Dios. Es acercarse y decirle: Señor, sin ti no puedo vivir, ayúdanos en esta situación, papá. Es acercarse con un corazón correcto, es correr a los brazos del Padre cada mañana, es correr a los brazos del Padre cada noche, es conversar con Él mientras que estamos haciendo la fila de un banco, es mientras que estamos en el colegio poder decirle: gracias, Dios, porque puedo estudiar. Es hablar con papá. Gracias, Señor, porque sé que en medio de mi obediencia y mi desobediencia puedo acercarme. Gracias, Señor, porque sé que en medio de mi error o no mi error puedo acercarme. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera disfrutarás de todo nuestro contenido.